vamos a continuar entonces. La semana pasada seguíamos hablando de David, seguimos con el tema un hombre conforme al corazón de Dios. Y mirábamos cómo en Primera de Samuel capítulo 16 versículos 13, vaya por cierto abriéndola ahí, yo le digo cuando leemos, David fue ungido por Samuel y la Biblia dice que cuando fue ungido el Espíritu de Dios vino sobre David desde ese día, desde ese momento. Y el 14 nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y que un espíritu malo le atormentaba. Luego alguien de los siervos de Saúl habló de que mandaran a buscar a una persona, a un músico, alguien que supiera tocar el arpa para que se calmara el rey y el espíritu malo huyera. Dijimos que David, después que fue ungido, no corrió a reclamar el reino, ni tampoco corrió a buscar hacer algo para Dios, sino que esperó en Dios, se volvió a cuidar las chivas de su papá. Y miramos cómo Dios, les dije desde el principio que empezamos, que pusiera cuidado a eso, cómo Dios se mueve. Dios mueve las cosas, Dios pone el cómo y el cuándo. Él sabe cómo hacerlo, Él sabe cómo trabajar con nosotros. Y desde ese día, sin duda, el Espíritu de Dios, dijimos, estuvo trabajando en la vida de David de una manera secreta, tranquila, pero David crecía en conocimiento y en amor hacia el pueblo de Dios. Y cuando llegó el tiempo de Dios, dijimos que aquellos que conocían o los que propusieron que buscaran a un hombre, a una persona que supiera tocar el arpa, otro contestó diciendo que conocía a un hijo de Isaí que lo sabía hacer, y mandaron a traer a David. Y miramos cómo Dios empezó acercando a David al trono, aunque no iba a suceder inmediatamente. Dijimos que habían pasado por lo menos 15 años después que David fue ungido para que pudiera convertirse en rey de Israel. Y en el capítulo 17 estuvimos hablando de cómo Dios empieza a inquietar a Isaí para que mande a David a mirar cómo iba el pleito allá, que no había ningún pleito, dijimos, porque David llegó y no encontró nada de guerra, sino a un puño de personas. ¿Con qué? Con precaución, ¿verdad? Tenían miedo, dice la Biblia. Así que, hermanos, Dios sabe cómo hacer las cosas. Así que vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 13. Vamos a leer hasta el 18. Samuel, primer libro de Samuel 16, 13 al 18. ¿Lo tiene? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso,
y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. No solamente era valiente, vigoroso, hermoso, prudente en sus palabras, sino el extra, lo que hace a un hombre, hermanos, a un hombre, vamos a decir, ordinario, un hombre o una mujer se convierte de ordinario a extraordinario cuando Dios está con esa persona. Eso es el todo de nosotros. Nada se mueve ni nada pasa por mi bondad, por mi misericordia o porque yo tenga algo. Nada pasa porque usted tenga algo. Pasa cuando Dios está en nosotros. Cuando Dios está en una persona, eso va a hacer siempre la diferencia. Así que miramos cómo David salió ya en el capítulo 17, versículo 20, dice que salió muy temprano en la mañana para ir al campo de batalla. Y dijimos que si hay alguien que sabe bien cómo hacer las cosas, ese es Dios. Si hay alguien que sabe hacerlo, es Dios. Y en el campamento estaba pasando una situación bastante rara, porque dice la Biblia que aquel hombre tenía amedrentado a todo el pueblo, a todo el ejército. Estaban todos temblando de miedo cuando aquel hombre llamado Goliat se paraba y daba voces diciendo: denme un hombre que pelee conmigo. Un hombre. Habían muchos ahí, pero parece que no eran hombres. Usted sabe que a veces pensamos que somos hombres porque traemos pantalón y tenemos un bigote. Bueno, a los que tienen el mío es un bigotillo ridículo, pero igual, tengo bigote. Y la partera cuando nací dijo que era machito. Sí, porque yo no nací con enfermera, con doctores como ustedes. No, a mí una partera. Dios usó una partera para traerme a este mundo. Y me siento orgulloso de ello. Nací bien, no tengo ombligo malo, estoy bien hecho. Gracias a Dios. Hermanos, nacemos varones. Y ser varón es un accidente biológico. Ser hombre es un reto, porque eso se transforma, se trabaja. Varones nacemos por un accidente biológico, pero ser hombres no es porque traigamos pantalones o tengamos un bigote o somos los que mandamos en la casa. Una vez dijo uno: yo mando en mi casa. Y la mujer iba saliendo allá por la puerta y dijo: sí, dijo, los pantalones a la tintorería. Algo manda. Goliat pedía un hombre, pero no había un hombre. Y Dios ya había oído suficiente. Por 40 días dice que aquel hombre los estuvo desafiando. Y es que no era cualquier hombre, era un animalón de 9 pies y 9 pulgadas. Dice la Biblia que medía 6 codos y un palmo. Un codo equivale a 18 pulgadas. Si eran 6 codos, entonces eran 9 pies. Y el palmo son 9 pulgadas, son 9 pies, 9 pulgadas. Casi 10 pies medía aquel animalón. Y todos tenían miedo. Y Dios necesitaba a uno que le creyera. Así que, por eso dije, Él sabe cómo y cuándo hacer las cosas. Inquietó a Isaí para que mandara a David, y lo que Dios quería es que David escuchara lo que Goliat tenía que decir. Y justo cuando David llega, por eso sé que es Dios, porque David llegó en el momento justo en que Goliat se paró y empezó a dar voces de que le dieran un hombre, y añadió: hoy yo he desafiado al pueblo de Israel. Y hay un versículo por ahí que dice: y lo oyó David.
Eso es lo que Dios quería, que David oyera lo que Goliat tenía que decir. Y dijimos que aquel hombre o aquel pueblo estaba miedoso porque miraron lo grande de Goliat y tuvieron miedo. David sí lo miró que estaba grande, pero David lo midió conforme es Dios. David miró que estaba grande, pero miró que Dios era más grande, y Dios necesitaba a alguien que no mirara lo grande que era Goliat, sino lo grande que es Dios. Así que David lo midió y lo puso al lado de Dios. Así lo midió en su mente, y delante de Dios Goliat era un enano, un pitufo. Así lo miró David. No lo miró como a alguien de 9 pies, 9 pulgadas, sino como a un enano si lo comparaba con Dios. No miró lo grande que era Goliat, sino lo grande que es Dios. No miró lo grande del obstáculo, sino lo grande que sería la victoria. Y eso es lo que Dios quería, alguien que le creyera. Así que David llegó a aquel lugar en el momento preciso, porque Dios necesitaba a alguien que le creyera. Y sabemos la historia. Cuando llegó allá y empezó a preguntar, su hermano Eliab, el mayor, lo tachó de soberbio, de metiche y de muchas otras cosas. Ya conozco la malicia de tu corazón, que para ver la guerra has venido. No más porque David no era grosero y respetaba a su hermano, pero bien pudo haberle dicho: ¿cuál guerra? Si aquí lo que veo es un puño de gallinas, ¿cuál guerra? Sí, porque no había tal. Así que David se apartó y empezó a escuchar que había un trofeo para el que venciera al gigante, y se ofreció para pelear. Así que vamos a leer un poco. Dice: antes de que continuemos con la historia, observemos 3 detalles. En primer lugar, recordemos que David sabía que contaba con la desaprobación de sus hermanos. Su hermano mayor Eliab se enojó cuando lo escuchó hablar acerca de Goliat y lo acusó de tener malas intenciones. ¿Para qué has descendido acá? Fue una pregunta. Y a otra más: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿No le suena familiar cuando usted quiere hacer algo bueno o quiere venir a la iglesia y alguien lo desanima? ¿No le suena familiar? Cuando quiere hacer algo, no faltan las oposiciones, ¿verdad? Siempre van a haber, y las van a ver sobre todo si usted es decidioso o decidiosa. No va a faltar quien lo detenga, porque el diablo ya conoce de qué pata cojea. Y si es decidioso, de esos que fácil lo convencen, y cuando hablo de fácil es que fácil lo convencen a hacer el mal y fácil lo convencen para que deje de hacer lo bueno. Así que no faltan personas que traigan esas oposiciones. Puede ser que alguien le haya dicho, no sé si su esposo, su esposa, sus hijos, sus primos, sus suegros, los parientes: ¿qué vas a hacer a la iglesia, hombre? Te pueden infectar del coronavirus. ¿Para qué vas? No falta quien le pueda decir eso. Mejor descansa. O, y esto que eres cristiana y ya vas para la iglesia, aquí me dejas solo. Van a haber siempre ese tipo de cosas, amados hermanos. ¿Para qué vas? Si como quiera no aprendes. Allá estás y sigues de floja, no echas lonche, no te sometes, no aprendes. ¿A qué vas? Allá usted si no ha echado lonche últimamente. El Señor le está hablando.
Tal vez diga, bueno, pues es que necesitan traer dinero también a la casa. Bueno, esa es otra. No creo, dice aquí, vamos a seguir leyendo, que nadie pueda alentarnos o desalentarnos más que la familia. Las opiniones que tienen de nosotros los integrantes de nuestra familia suelen ser muy convincentes si las personas que nos conocen más son las que más nos desalientan. Tenemos pocas probabilidades de desarrollar confianza en nosotros mismos. ¿Verdad? Apenas usted se quiere levantar, apenas quizás quiere salir de la cueva y dejar allá la casa y venirse a escuchar la palabra de Dios. Y ¿para dónde vas, hombre? ¿A qué vas? Quédate aquí conmigo. Eso no es para ti. Tú eres muy cabeza hueca, ¿no aprendes? Tú eres muy menso, muy mensa. Sucede eso. Hay una muchacha, y para colmo es salvadoreña también. Se vino para Estados Unidos y es verídico, no le estoy echando cuento. Me lo platicaron, por cierto, y pues de primera mano. Su abuelita no quería que se viniera para Estados Unidos, pero finalmente ella se vino. Y la abuelita, ya que la muchacha se vino, oraba por ella y oraba de la siguiente manera: Señor, te pido que guardes, se me olvidó el nombre de la muchacha, a la fulana, ya ves que es bien pasmada, no se vaya a cruzar una calle y la apachurre un carro y quede como sapo apachurrado. Señor, guárdala porque es bien mensa. Menso equivale, bueno, o pasmada equivale a menso o algo parecido. Y bueno, no sé cuántas oran en la mañana cuando su marido se va. ¿Ora por su marido cuando se va al trabajo? ¿Ah? ¿Sí? ¿Mujeres? ¿No oran? ¿Cómo ora? Guarda este pasmado que no lo vaya a apachurrar un carro. No, hermanos, aliéntelo, ore por él. Está bien que no lo apachurre un carro, pero no le diga pasmado. Pero hay gente que tiende a desalentarnos, y a David lo estaba desalentando su propio hermano. Pero vamos a seguir. Pero mire lo que dice a continuación. David no se dejó desanimar por las críticas de Eliab por una simple y sencilla razón. ¿Por qué? Él ponía la palabra de Dios por encima de las opiniones de los demás. David no se dejó apachurrar, no se dejó desanimar, porque David ponía la palabra de Dios por encima de las opiniones de los demás. Y yo aquí le quiero preguntar: ¿a quién usted está escuchando? ¿La opinión de quién escucha? ¿La opinión de lo que dice Dios en su palabra? ¿O la opinión de lo que están diciendo los noticieros? ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién estamos poniendo nosotros por encima de todas estas cosas? ¿A quién escucha? El pastor acaba de decir algo de lo que ha pasado con esta persona que era George Floyd, me parece. Usted ha mirado las noticias. ¿Han mirado las noticias? Miren, no quieren levantar la mano porque ya saben que son culpables y los voy a fusilar. ¿No ha mirado las noticias? No, sí, yo sé que sí las ha visto. Tienen cara de que sí ven las noticias porque vienen asustados. Lo que hizo el policía es reprobable. No lo vamos a aplaudir. Fue un asesinato. Y nadie que use un buen juicio lo va a declarar inocente. Al menos por lo que se mira, no fue correcto. Pero lo que me llama la atención, como también dijo el pastor, enseñan cierta parte de la noticia, pero no enseñan todo.
Algunos dicen que era cristiano y no sé qué tantas cosas, pero parece que el hombre era incluso delincuente. Pero eso no es el caso. Lo que a mí me llama la atención es que los noticieros están, para mí, echándole leña al fuego, incitando a la gente. Correcto, si yo voy a protestar porque el policía hizo algo malo, está bien, yo no voy a ir, pero pues si usted si fue, pues haga cosas de usted. A lo mejor si alguien más miró las noticias, a lo mejor lo miró por ahí con un cartel en la mano. Ojalá así se fuera también el día de evangelizar, a levantar un cartelón diciendo Jesus love you. Pero los noticieros están hablando, están incitando a la gente. No escuché, a menos que usted escuchó, me corrige, pero yo no escuché a ningún noticiero llamarle la atención a los protestantes, llamarlos a la paz, llamarlos a la tranquilidad. Si están protestando porque el policía hizo algo indebido, ¿qué están haciendo ellos? Incendiando edificios, quemando carros y matando gente, porque hicieron esas cosas. Vandalizaron, incendiaron edificios, incendiaron carros y mataron gente. Si yo estoy protestando por algo malo que alguien hizo, debo de protestar de manera que yo demuestre ser mejor que ellos. Pero lo que yo miro es que los que protestaron incluso estaban haciendo algo peor que lo que hizo el policía. Y ningún noticiero llamó la atención a decirles o a criticar por qué están haciendo esto. Amados hermanos, el mundo en el que vivimos está ardiendo y la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita poner el consejo de la palabra de Dios por encima de la opinión de lo que dice la sociedad. Debemos aprender a poner nuestro oído y nuestra mirada a lo que dice Dios en su palabra y no a lo que están diciendo los noticieros. Muchos de esos noticieros, y yo sé que esto puede ser grave, pero muchos noticieros están comprados, lamentablemente, y están propagando noticias que alguien quiere que propague. Pero la verdad no la están diciendo, y qué mal por ellos, porque como periodistas no deberían de estar vendiendo ninguna de esas cosas. No deben ellos venderse, no deben de dar una noticia perjudicando a alguien porque va en contra de la ética periodística. Pero lo están haciendo. Y si usted se la vive pendiente de las noticias, está bien que hay que escucharlas, hermanos, pero hay que mirar. Pablo lo dijo, que hay muchas cosas que él miraba y esto dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces usted puede escuchar, pero ¿hasta dónde le va a creer? Y si es algo que va en contra de lo que Dios está diciendo en su palabra, hermanos, tengamos cuidado. La Biblia es clara y ha enseñado Jesucristo en el sermón que aventó en el monte de los olivos, no el sermón del monte, en el monte de los olivos, cuando salió de Jerusalén y los discípulos le preguntaron que cuándo iban a hacer esas cosas, cuando ellos le dijeron, mira el templo y las piedras y la hermosura, y él les dijo, miran ese templo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y ellos le preguntaron por estas cosas allá aparte en el monte de los olivos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y les empezó a explicar muchas cosas. Pero cuando él les da la explicación, les habla de situaciones que van a venir, y de la manera que yo lo veo y lo entiendo es que ha empezado desde abajo, usando de una escala de menor a mayor, dando a entender que la maldad se vendría propagando y vendría aumentando conforme la ciencia aumente, aumentaría también la maldad del hombre. Claro que hay mucha maldad,
Y usted y yo debemos de aprender a conocer la palabra, a leer lo que está escrito, que van a haber tiempos como estos, que van a haber pestes, que van a haber muchas cosas, pero usted y yo tenemos que usar el sentido común. Hay una guerra sucia en este momento, hermanos. ¿A quién le va a escuchar? ¿Sabe por qué? Porque ya vienen las elecciones. Y muchas de estas cosas que están pasando, hermanos, toda esa gente no anda. Yo no creo que ese negrito haya sido tan bueno ni tan famoso como para que lo anduvieran adorando y venerando por todo el país. ¿Qué hizo de extraordinario? Pero alguien está pagando esto. Alguien está detrás de esto. Alguien está detrás de todas esas masas de gente que ha salido de Centroamérica rumbo a la frontera con México y Estados Unidos. Alguien está detrás de todo eso. Pero necesitamos entender que hay una guerra sucia. Y unos están tratando de hacer mal a los otros, de hacerlos ver mal. Amados hermanos, aprendamos a poner a Dios por encima de todo. David no se desanimó, no se desalentó, aunque escuchó las peores noticias. Puso a Dios por delante. Aprendió a escuchar a Dios. Como todo muchacho hebreo, David había escuchado las promesas de victoria que Dios había hecho a la nación que invocara su nombre. David creía en esas promesas. Ningún gigante podrá jamás competir con un Dios grande que tiene una pequeña piedra. David aprendió a creerle a Dios. ¿A quién le va a creer usted? Claro que mirar a Goliat con la mirada, con la mente humana, espantaba. Pero debemos de aprender a no medir los obstáculos en base a nuestras fuerzas. Debemos medir esos obstáculos con el estándar de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? Y créame, por más que Goliat midiera 9 pies 9 pulgadas, si usted lo mira desde allá arriba donde mira a Dios desde el tercer cielo, es un enano. Y David lo miró de esa manera. David aprendió a creerle a Dios. En segundo lugar, David nos recuerda que debemos medir el tamaño de nuestros obstáculos comparándolos con el tamaño de nuestro Dios. Goliat tenía una estatura de unos 2.80 metros o 9 pies 9 pulgadas. Tenemos la tendencia de medir nuestros obstáculos comparándolos con nuestra fuerza. A menudo nos sentimos abrumados y derrotados antes de que comience la batalla. Ahí está el problema. Nos amedrentamos y eso el enemigo lo trabaja muy bien. Lo que él hace es amedrentar al pueblo, a la gente, al hombre, al ser humano. Traerle miedo a la mente, traerle dudas a la mente para poder desarmarlos, hermanos. Y lo hablábamos la semana pasada, que el miedo y la duda son dos armas que Satanás usa mucho. Porque una persona miedosa no le va a dar el lugar a Dios. Va a poder más el miedo que la confianza que pueda tener en Dios. La duda, claro que si hay duda en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra resistencia, nuestras defensas se van a bajar. Se van a bajar. Mire, mucha gente, hablando en el pasado, cuando el SIDA andaba en su apogeo, que todavía anda por ahí, pero mucha gente tenía SIDA y no se daba cuenta. Y andaban bien, tranquilos. Nomás le decían que tenía SIDA, inmediatamente se moría.
Sí, el miedo, la duda. Tienes cáncer y la persona se termina. Tienes el coronavirus y se asustan. Hay mucha gente asustada todavía. El enemigo siembra miedo en la mente. Y cuando logra hacerlo, hermanos, va a ganar terreno. Porque la concentración de él es nuestra mente. Ahí trabaja. Y ya si usted le cree al enemigo, cuando vengan los problemas, usted ya va a empezar desde que derrotado. Y es lo que le pasó al pueblo. Saúl había dejado el temor a Dios. Y eso, hermanos, es una clave. El temor a Dios. Cuando en nuestro corazón hay temor a Dios, no miedo, temor, de ese temor reverente, temor a hacer lo malo, temor a ofenderlo, temor a desagradarlo, temor a hacer lo incorrecto. Ese temor a Dios. Cuando hay temor a Dios, hermanos, no vamos a tenerle miedo a nadie. Y la prueba está clara. David amaba a Dios y le temía a Dios. Por lo tanto, como conocía a Dios y estaba en una constante comunión con Dios, la fe de David estaba por los cielos y era imposible que David pudiera tenerle miedo a Goliat. Saúl, al contrario, el temor de Dios se había alejado. Saúl estaba haciendo lo malo, por lo tanto, ahora que venía un problema, tenía miedo porque ya no contaba con esa protección divina y él lo sabía. Y lo mismo pasa con el ser humano. Mucha gente hace males allá afuera. Y el diablo los incita a pecar y luego no quiere venir a la iglesia. Porque después que ha pecado, Satanás se encarga de recordárselo. Y eres un hipócrita, ¿para dónde vas? ¿Qué van a decir los hermanos? Entra por la puerta y llega a ver dónde está el pastor, porque está pensando en su mente, el enemigo ya lo trabajó y cree que el pastor lo está esperando para llamarle la atención. Y el pastor ni siquiera sabe que usted ha andado de pecador. Pero como el diablo lo sabe, lo aguijonea. Y ahí viene, viendo a ver quién lo está mirando. Y se esconde detrás de la mujer. El enemigo trabaja, pero cuando hay temor a Dios, amados hermanos, el coronavirus es real. Sí, ahí anda, es real. Pero no porque ahí anda el coronavirus, yo me voy a estar escondiendo. ¿Por qué tal si me lo encuentro? Pues déjelo. Si me lo encuentro, pues ya que lo saludo. How you doing, coronavirus? No podemos estarnos muriendo de miedo. Hermanos, hay muchas cosas que están pasando. Creo que había un reporte hace rato, o una conferencia de prensa, ¿no?, de la juez Hidalgo, diciendo que hay un aumento de enfermedades y de contagios porque reabrieron el país. Algo se tiene que hacer. ¿Qué si este mal no se va en todo el año y el país cerrado? ¿A dónde va la economía? Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero hay gente hay noticias, hermanos, que son muy falsas. Tenga cuidado con lo que usted está escuchando. Nuestro temor debe ser hacia Él. Y Jesús lo dijo: no teman al hombre que mata o que hace. No. Teman a aquel que tiene poder para quemarlos en el infierno. A ese témanle. A Dios.
Pero no podemos estarle temiendo a cualquier cosa que pasa, hermanos. Debemos de entender que la situación se va a poner difícil. No podemos sentirnos nosotros derrotados antes de empezar la batalla. Y el pueblo se sintió derrotado antes de empezar a pelear, y esa es la razón de que nadie se atrevía a levantarse para enfrentar a Goliat. Había miedo. Desde un principio miraron, ya estamos perdidos, estamos derrotados. No podemos hacer eso. Debemos nosotros confiar en Dios. Ahora, mire lo que dice aquí. No estoy sugiriendo que si medimos nuestros obstáculos comparándolos con la grandeza de Dios, podremos superar nuestras batallas sin ningún esfuerzo. No digo eso. Hay que enfrentarlo confiando en Dios. David tuvo que aplicarse a fondo. Tuvo que utilizar su fuerza, su astucia, su sabiduría. La arma que mejor sabía usar era un arma que él, esa onda, él la sabía usar. Todo pastor de animales sabía usar la onda. Eran expertos en eso. Porque esa onda todo pastor la traía. Agarraban la onda. Ojalá usted también la agarre. Sí, para que no ande ya de miedoso. ¿Por qué era necesaria la onda? Porque a veces estaban allá lejos los pastores. Y mire, habían hombres, en la Biblia usted léalo, y habían hombres diestros que si un pelito le ponían en el aire, a ese pelo le atinaban con la onda. Esa gente agarraba la onda en serio. Ojalá Torre Fuerte agarre la onda en serio, de veras. Y David sabía usarla. ¿Por qué? Porque cuando estaban en cierto lugar y una de las ovejitas se quería ir para otro lado, este pastor agarraba su onda y soltaba la piedra. Y el zumbido que la piedra llevaba le pasaba así cerca a las ovejas. Y la oveja sabía, mire que hay ovejas más inteligentes que algunos de ustedes. Sí, iba a decir nosotros, pero no, mejor se las he hecho así, más fácil. Sí. Más inteligentes que algunos de ustedes. Aquí se enseña, se predica y se les dice, y como quiera no hacen caso. Cuando esa oveja escuchaba esa piedra que pasaba, inmediatamente se detenía, daba la media vuelta y se regresaba, porque sabía que había un peligro adelante y que su pastor le estaba advirtiendo. Y la próxima la iba a la cabeza. Hay que comprarnos una onda. Esta gente cabezona, hermano. Sí. Ahí tengo una en la casa, junto con un machete mojoso. Hay que pelear las batallas, amados hermanos. El pueblo se sentía derrotado antes de empezar la batalla. Si yo le digo que David no miró lo grande del gigante, le miento. Él lo miró. Él lo miró. Claro que lo miró. Déjeme leerle un poquito más. David aún tenía que enfrentarse con este obstáculo gigante y hacer uso de la fuerza que poseía, pero su confianza en Dios hizo que una simple piedrita golpeara como si fuera una gran roca. La confianza en Dios. No se ha fijado cuando usted viene aquí al altar. ¿Se ha puesto cuidado a eso? Que cuando viene al altar y ora a Dios y su oración es sincera, debe de ser sincera siempre, pero a veces venimos nomás por cumplir. Bueno, cuando usted viene y se arrodilla y ora a Dios de todo corazón, usted se levanta fortalecido, ¿verdad que sí? Con la fe como la que tenía David cuando llegó al campo de batalla, por los cielos. Y échenme, el ratoncito una vez que lo emborracharon, oiga, se echó maromas y échenme al gato, y bien borracho, y sí,
Y cuando nos emborrachamos de la presencia de Dios, usted es otra persona. Y no le tiene miedo a nadie, ni a nada, porque va lleno de Dios. Pero cuando estamos vacíos es cuando hay problemas. Así que David confiaba en Dios, y una simple piedrecita fue suficiente para golpear al gigante con tal fuerza que parece que le hubiera golpeado una piedra de 70 libras. Para que ese animalón cayera con esa piedrecita, iba ungida. Entonces David miró lo grande que era Goliat, sí lo miró, pero también miró lo grande que era Dios, lo comparó con Dios. Miró lo grande del obstáculo, pero miró que también la victoria sería grande. Miró lo grande que era Goliat, pero también midió el ranazo que iba a dar, iba a ser grande también. Lo miró, así lo miró. Cuando caiga hasta la tierra va a temblar. Dicho y hecho, hasta la tierra tembló cuando cayó aquel animalón de casi 10 pies. Y con la armadura que traía, David lo miró con los ojos de Dios, con la fe de Dios. En tercer lugar, David nos demuestra nuestra necesidad de reconocer a un Dios activo y viviente en nuestras vidas. Miremos la manera en que David se dirigió a Dios en 1 Samuel 17:26, cuando exclamó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y aquí viene una pregunta: ¿enfrentas cada circunstancia y conflicto como miembro del ejército del Dios vivo? ¿Cómo lo enfrentas los problemas? ¿Con qué actitud los enfrentas? ¿Con miedo o con valor? ¿Con firmeza? ¿Con confianza? Sabiendo que el que está contigo es más grande que cualquier problema. ¿Cómo enfrentas esos problemas? Viene esa pregunta y viene otra. Nuestra victoria, ¿consideras que Dios siempre es idóneo? Cuando habla aquí, cuando hace esa pregunta, ¿consideras que Dios siempre es idóneo? David consideró que Dios era idóneo para ayudarlo, para socorrerlo en ese momento que él estaba. Porque David exclamó y dijo: el mismo Dios que me ha librado de las garras del oso, del león, me librará también de él. Entonces David no era su primer obstáculo que enfrentaba. No. Así como le arranqué las quijadas al oso y la melena al león, bueno, esa se la inventé yo, también. Y mire que se la cantó cuando se pararon en la línea de batalla. El filisteo esperaba que David tuviera miedo. No, David corrió de donde estaba y llegó a la línea de batalla. Y cuando lo miró así chiquillo y muchachillo, ¿qué soy, perro, para que vengas con palos y piedras? No, David, no. Espérate, tú vienes con espada, jabalina y con todas esas armaduras que traes, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has provocado. Y hoy le dijo y añadió: y hoy yo le voy a dar tus carnes a las aves de los cielos. Y lo cumplió. Cuando cayó con aquella piedrecita que lo golpeó, corrió, le quitó la espada y con ella misma le cortó la cabeza. David ya sabía lo que iba a pasar, porque tenía una confianza plena en Dios. Dios siempre será idóneo en las necesidades que tengamos. No importa cuál sea nuestra necesidad, hermanos, Dios siempre será más grande que cualquier problema, que cualquier obstáculo. Y recuerde, por más grande que sea el obstáculo, entre más grande es, más grande será la victoria. Aprendamos a medir los obstáculos comparándolos con Dios. Está grande, sí, pero más grande es Dios. Aprendamos a hacerlo de esa manera. Le vamos a parar
aquí y continuamos la próxima semana. Vaya poniéndose de pie, porque va a cambiar un poquito. Vamos a seguir allí mismo, pero vamos a cambiar un poco. Pero quiero dejarlo con ese pensamiento en su corazón, de que aprendamos, amados hermanos, a medir los problemas, los obstáculos, por grandes que sean, compárelos con Dios. Si lo quiere medir, ¿a qué lo midieron? Y medía 9 pies 9 pulgadas. Pero no hay quien pueda medir la grandeza de nuestro Dios. No tiene límites su poder y su grandeza. El enemigo, repito, trabaja en las mentes para sembrar miedo, para sembrar duda. Aprendamos a confiar y a creerle a nuestro Dios. Le voy a pedir que pase acá enfrente, si usted gusta orar un rato. Véngase. Véngale y pida perdón a Dios. Dígale: Señor, perdóname por lo cobarde.